Bueno, pues aquí tenéis a Esmeralda, ¿vale? La voy a poner fija para que vosotros podéis fijarla también a ella, ¿vale? Poniéndolo desde los 3 puntitos que salen, ¿vale? Si queréis verla, de todas maneras, cuando ella hable, pues ahora yo creo que la vais a ver bien y la presentación además se va a quedar ¿vale? Pues nada, Esmeralda, aquí te dejo para que te presentes y empieces, ¿de acuerdo? Hola, buenas tardes. Eh, Ahora sí. Sí, se te oye bien, se te oye bien. Hola, buenas tardes. Pues nada, vamos a empezar con este webinar. Soy Esmeralda Rojas, especialista en suelo pélvico. Y bueno, pues hemos preparado esta charla para que conozcáis un poquito, reconozcáis y hablemos un poco de lo que es el suelo pélvico. Eh, bueno, cualquier cosa si no entendéis o tal, nos vais diciendo si se escucha bien o por el contrario, pues hay dificultad, ¿vale? Bueno, pues voy a compartir la pantalla y a ver, vamos a ver. Bueno, pues aquí tenemos eh, la pregunta, ¿no? ¿Qué es el suelo pélvico? El suelo pélvico pues está compuesto por una estructura ósea y por una parte musculoesquelética, ¿no? Entonces, tenemos aquí la pelvis. Esperad un segundito. Vuelvo aquí. Pues tenemos, ¿no? La pelvis está compuesta, como vemos aquí, por dos huesos ilíacos que vienen a formar son como unas palas, como si fuese una mariposa, por dos huesos ilíacos, por atrás por el sacro, ¿no? Y está unido por tres articulaciones. Aquí la articulación, el hueso ilíaco con el sacro, la sacroiliaca, por delante es la sínfisis del pubis, y esa es la estructura ósea, ¿no? Que lo que decía, está compuesto por las palas ilíacas, que son dos, por la parte de atrás, que es la parte final está el sacro y la parte final de la columna vertebral, que empieza por la base del cráneo, ¿no? Y termina en esta parte de aquí que es el sacro y finalmente en un huesito que se llama el coxis. Esta articulación o este anillo, esta forma de fuente, está unida, como decía, por tres articulaciones. La articulación sacroiliaca, que es esta parte de aquí, si la podéis ver, ¿no? El sacro se une con el ilíaco de la parte derecha y por la parte izquierda también. ¿Vale? Y por delante, para formar ese anillo o formar esta especie de cuenco, tenemos la articulación aquí en la sínfisis del pubis. ¿Vale? Esta es la estructura ósea y lo que es la pelvis. Luego, ¿qué es el suelo pélvico? Pues el suelo pélvico es un conjunto de músculos, tendones, ligamentos que está tapizando la parte inferior de lo que es esta estructura, ¿no? En esta parte del cuerpo se encuentran tres orificios, que es de adelante hacia atrás, pues está la uretra, la vagina y el recto. ¿Vale? Pues el suelo pélvico está compuesto por un tapiz muscular que un 70% está compuesto por tejido conjuntivo y un 30% por músculo. Pues esta musculatura tiene tres planos, tiene un plano profundo, un plano medio y un plano superficial, ¿no? Que el plano superficial, que es lo que vemos, podríamos dibujar, si lo veis aquí, podríamos dibujar un triángulo, ¿no? Un triángulo que va desde el pubis, los isquiones y el coxis. Entonces, en el triángulo anterior vamos a encontrar lo que es la uretra, la vagina, y en el triángulo posterior,
o la parte de atrás estaría lo que es el ano, ¿vale? Toda esta estructura, todo este tapiz es lo que es el suelo pélvico. El suelo pélvico trabaja en conjunto y de forma dinámica con lo que es el diafragma. El diafragma es el músculo principal inspirador, que cuando inspiramos desciende teniendo una sinergia, se llama, o un trabajo, un equipo conjunto de movimiento con lo que llamamos también suelo pélvico o diafragma pélvico. Entonces, este movimiento de la respiración es un movimiento acompasado que cuando la estructura tanto del diafragma como la está sana, digámoslo así, puede paliar o hacer un efecto de muelle cuando hay diferentes presiones. Cuando todas las estructuras están con un buen tono y no ha sufrido ninguna patología, ninguna disfunción o cirugía, toda esa funcionalidad está tan, ¿cómo decirlo?, tan exacto, todos los órganos están puestos de tal manera milimétrica que todo va a funcionar de forma armónica. ¿Qué debilita el suelo pélvico, ¿no? Hay factores de riesgo y uno de los factores de riesgo y que cuando realmente empezamos a conocer y a reconocer y a preguntarnos qué es lo que está pasando por aquí, es el embarazo y el posparto, ¿no? El embarazo, pues ya sabéis que el vientre va aumentando de tamaño y ese aumento de tamaño cambia la presión intraabdominal, como vemos aquí en la imagen, la presión esta intraabdominal va cambiando y va empujando las estructuras. Todo esto por el tema hormonal y la adaptación del cuerpo para anidar a lo que es el feto, se acondiciona de tal manera que el cuerpo se adapta para ello, ¿no? Pero en el momento del parto es cuando, si no se ha hecho un trabajo previo de prevención para tener lo mejor posible un parto, pues puede sufrir lesiones importantes, ¿no? Y es uno de los factores de riesgo para la debilidad o para provocar una disfunción, una debilidad del suelo pélvico, ya que el crecimiento del embrión, del feto, empieza a cambiar la presión de la que hablamos sobre el perineo, aumentando, pues eso, ¿no?, la medida del bebé y el útero, que aumenta el tamaño, lo que estábamos diciendo, del peso y tamaño. Eso hace que tanto el peso y el tamaño y el crecimiento del vientre, tanto por arriba, que van a subir, digamos, las vísceras, hay una presión hacia arriba y hay una presión hacia abajo, hacia las vísceras pélvicas, que serían, ¿cuáles son las vísceras pélvicas? Pues tenemos dentro de este cuenco, ¿no?, que decíamos, este anillo óseo, tenemos la estructura que mencionábamos antes, que es un tapiz muscular, pues tenemos las vísceras. ¿Y qué vísceras tenemos aquí? Pues tenemos lo que es la vejiga, no sé si la podéis ver, la vejiga, tenemos el útero y por detrás tenemos la parte del recto. ¿Qué otros factores de riesgo tenemos? Pues tenemos los ejercicios de alto impacto, ¿no?, que aumentan, volvemos a decir aquí, la presión intraabdominal, que si no es bien ejecutada y la estructura no está intacta y fortalecida, pues esos cambios de presiones que tanto el piso pélvico o el suelo pélvico no está apto para recibirla, empiezan a sufrir las disfunciones de inflamación, de incontinencias, pero bueno, enseguida vamos a seguir hablando. Otro de los factores de riesgo, pues es el estreñimiento, ¿no? El estreñimiento continuo, la postura y esa acción mecánica evacuatoria y esa maniobra de Valsalva, ¿no?, que
que se realiza mal realizada, ¿no? Que cuando pues presionamos, pujamos, ¿no? Para realizar la defecación. Ese es otro factor. Entonces, los factores de riesgo, pues hemos dicho el embarazo, el parto en sí, más que el embarazo, el parto, los ejercicios de alto impacto, el estreñimiento y otro, la menopausia, ¿no? La menopausia, ¿por qué la menopausia? Porque es una caída de la cascada hormonal en la cual sufre presenta diferentes sintomatología, ¿no? Pero esta caída de la cascada hormonal, aparte de, como vemos aquí en este dibujo, ¿no? Que presenta sofocos, cambio en la textura y tamaño y consistencia de las mamas, pérdida de la elasticidad de la piel, ¿no? La frecuencia y urgencia de la micción, ya que esa cascada, la caída de la cascada hormonal, influye en lo que es la densidad y el tejido muscular, y toda esta caída de la cascada hormonal influye tanto en lo que es la vitalidad y la integridad tanto de la mucosa vaginal como a nivel de tejido muscular. Que, bueno, pues que provoca, ¿no? Como decimos aquí, fatiga, dificultad la concentración, la sudoración, la sequedad vaginal, esa sensación de quemazón en los genitales, la disminución del apetito sexual, episodios de ansiedad, depresión, irritabilidad, pérdida de memoria o insomnios, ¿no? Este es un factor también de riesgo para el suelo pélvico, ¿no? Que podemos trabajar, y aquí pues la fisioterapia del suelo pélvico es una gran aliada. Bueno, vamos a ver. Las patologías que están relacionadas con lo que es el suelo pélvico, pues tenemos la incontinencia urinaria. Dentro de la incontinencia urinaria tenemos pues, la incontinencia de urgencia, la incontinencia de esfuerzo. Tenemos, como ya hemos dicho, la incontinencia mixta. Como ya hemos mencionado, tenemos la menopausia, el posparto y todo lo que es el trabajo preventivo y de recuperación en el posparto, ¿no? La preparación al parto, toda la preparación en la respiración, los pujos y todas las difusiones que puede darse, no provocar, puede darse durante el embarazo. Tenemos dentro de las patologías relacionadas con los prolapsos, ¿no? El descenso de las vísceras, que tenemos el cistocele, el uretrocele, que es el descenso de la vejiga, el descenso de la uretra, el descenso del útero, ¿no? O del recto también, ¿vale? Tenemos también las disfunciones sexuales, ¿no? Que si no hay una buena ejecución, un buen tono muscular, pueden haber disfunciones sexuales como es la dispareunia, ¿no? La dispareunia es el dolor en las relaciones sexuales. Tenemos pues eso, la resequedad de la vagina, ¿no? Porque al perderse lo que hablábamos antes de la cascada hormonal, influye en el tejido muscular, entonces hay una resequedad y como una retracción del músculo, y puede quedarse la vagina abierta, pero todo eso se puede tratar. Tenemos también el dolor pélvico crónico, el estreñimiento que ya lo hablamos, y también la incontinencia anal. Incontinencia anal tanto de heces como de gases. Pues aquí, ¿no? Lo que os decía antes, que una de las consecuencias o la disfunción que podemos ver y cómo podemos valorar es a través del tono muscular, ¿no? Cuando tenemos una hipertonía, un aumento del tono, una rigidez, si nos encontramos con un tejido duro, puede esa hipertonía, ese aumento del tono constante en el tiempo, o por consecuencia de una patología o después de un trauma, se provoca lo que es el vaginismo, ¿no? Que es el cierre de la vagina, la dispareunia, que lo comentaba, el dolor al coito, inflamaciones de lo que es la vulva, o en este caso pues, puede provocar una vulvovestibulitis. Una hipotonía,
muscular o una debilidad de esa musculatura del suelo pélvico o cuando está flojito, pues puede haber una pérdida de la sensibilidad, disminuir la sensibilidad o una anorgasmia, ¿no? El no poder llegar a un orgasmo o una satisfacción en el acto sexual. Pues estos síntomas pueden verse agravados por la presencia de cicatrices, ¿no? Y aquí viene cicatrices de abdominopélvicas, pues como las cicatrices de una episiotomía, de los desgarros, una cicatriz posquirúrgica por histerectomía, por ejemplo, o algún tipo se me ha ido, por tratamientos de quimioterapia. Pues el tratamiento, bueno, ya hemos visto un poco lo que es la patología, las consecuencias que puede tener una disfunción o las disfunciones que pueden tener el suelo pélvico. ¿Y cómo puede la fisioterapia del suelo pélvico ayudarnos? ¿No? Tenemos un tratamiento conservador, que nuestros principales objetivos de tratamiento terapéutico, fisioterapéuticos, pues está basada en una reeducación abdominopélvica, ¿no? Una preparación física para el embarazo y el posparto, ¿no? Tanto a nivel preventivo como a la atención de los síntomas, una educación al paciente de lo que es el suelo pélvico, la función que tiene, que es de sostener, el conocimiento y el reconocimiento de los órganos del cuerpo, ¿no? De esta zona que a veces aún se puede decir que es tabú, ¿no? Muchas veces no se habla en la calle de tengo este problema con el suelo pélvico, tengo una incontinencia o tengo un dolor en las relaciones. No es algo de lo que se puede hablar habitualmente, ¿no? Entonces todo eso pues podemos nosotros o es uno de nuestros objetivos educar, ¿no? al paciente y ser consciente de esa parte del cuerpo. Otro de los objetivos es tener todo lo que es el tejido muscular fuerte y elástico, que el tejido sea funcional, que esté apto para realizar las funciones que tiene que hacer, que una de las principales funciones es de sostener, ¿no? Y que cuando, por ejemplo, tenemos muchas ganas de hacer pipí y no tenemos un baño, ¿no? Si tenemos algún tipo de disfunción, puede ser que tengamos pérdida, o si el tejido está y toda la estructura está funcionando adecuadamente, pues simplemente lo que hacemos es activar, ¿no? Cerrar los esfínteres y buscar un baño, ¿no? Ese sería un ejemplo. Pues luego también todo el trabajo del abdomen, tener un abdomen óptimo para responder a todo lo que es las presiones, ¿no? Por ejemplo, una tos, ¿no? Cuando tosemos, el abdomen tiene que soportar esa presión interna provocada de forma explosiva para amortiguar y que no vaya directo o si va al suelo pélvico, que el suelo pélvico sea capaz de sostener y de responder adecuadamente a esta presión interna. Todo el trabajo de un abdomen óptimo y un diafragma también, porque cuando un diafragma no funciona bien, pues está hipertónico, hablamos también de hipertonía del diafragma, lo que hace es tener una presión constante sobre el suelo pélvico y el suelo pélvico al resistir constantemente esta presión, al final también puede cansarse, por decirlo de alguna manera, y responder y tirar la toalla, decir es que ya no soporto más estas presiones constantes y no se hace nada para ayudarme a realizar bien mis funciones, ¿no? Y como último tenemos con la reeducación abdominopélvica, ¿no? Que el suelo pélvico no es independiente, ¿no?
no es, nosotros hablamos de cadenas musculares, ¿no? Ningún músculo es independiente y el suelo pélvico pues no es igual, ¿no? Lo que quiero decir es que el diafragma pélvico trabaja, son amigos inseparables con lo que es el diafragma propiamente dicho. Dentro de las terapias que podemos hacer en lo que es fisioterapia del suelo pélvico, la fisioterapia especializada de la pelviperinología, pues tenemos diferentes maneras de tratar, ¿no? Empezando pues por lo que es la terapia manual, todo el trabajo del tono de la musculatura, a nivel ligamentosa también, pues podemos utilizar la electroterapia, el biofeedback, la neuromodulación tibial posterior y el uso de la diatermia, ¿no? Que la diatermia pues es una onda que va a trabajar a nivel de celular provocando una fricción y generando un calor que de acuerdo a las intensidades o al objetivo requerir podemos conseguir una acción local, a un aumento sanguíneo de acción local que lo que hace es un barrido, pues en el caso de un dolor, pues de una inflamación o mejorar la circulación local, ¿no? Luego tenemos también la osteopatía, todo el trabajo de la osteopatía, la terapia manual, como hemos dicho, la punción seca y la preparación física del parto, de un parto fisiológico a través del trabajo del movimiento, las posturas y el pujo. También tenemos lo que es la preparación hacia el parto, pues el masaje perineal, ¿no? Al masaje perineal propiamente dicho, o la utilización de lo que es un epinófilo. Tenemos otras técnicas o métodos como es la gimnasia abdominal hipopresiva y las posturas y la respiración que se hace en el trabajo postural. Bueno, pues, como veis, esta ponencia es así de cortita y ahora vamos a abrir el espacio para las preguntas y toda duda que puedas decir, pues estamos aquí para contestarlos. Bueno, muchas gracias, Esmeralda. Muy interesante. Bueno, ahora vamos a empezar con la parte de las preguntas, ¿vale? Las preguntas pueden ser enfocadas sobre lo que ha comentado Esmeralda o si queréis, tenéis alguna duda relacionada con este tema, pero que Esmeralda no ha comentado, también nos la puede solucionar, ¿vale? Voy a permitirme empezar yo con una primera pregunta, ¿vale? Y es una cosa que ya me han preguntado otras veces y es, muchas veces la gente cree que debes de ir al especialista en suelo pélvico una vez que tú ya tienes una serie de sintomatologías. Es decir, o hasta ahora yo también, incluso yo incluido, siempre pensaba que esta especialidad de la fisioterapia era una especialidad que se basaba solo en el tratamiento. Y por lo que yo estoy viendo, efectivamente, es verdad que no solo es un tema de tratamiento, sino que es un tema de prevención, ¿no? Es decir, no hay que esperar a tener un problema para acudir a un fisioterapeuta especialista en suelo pélvico, ¿no? ¿Correcto o no? Sí. A ver, uno de nuestros principales objetivos como fisioterapeutas es precisamente, ¿no? Todo el trabajo, la concienciación y la prevención, ¿no? Todo lo que es la prevención en lo que es la buena funcionalidad de todo lo que es esta estructura, lo que es el suelo pélvico, ¿no? Entonces, una valoración, pues, después de un parto, eso siempre debería de serlo, y antes, pues cuando hay algún dolor como en el caso de las dismenorreas, en el caso de algún dolor que no ha tenido solución, por ejemplo, ¿no? Me estoy recordando un caso de una paciente que mencionaba que que había ido muchas veces a su médico de cabecera, al ginecólogo y tal, por infecciones repetitivas, ¿no? Y cada año seguro que 2 o 3, ¿no? Y en los resultados siempre los resultados salían negativos de las pruebas que le hacían, ¿no? Entonces, cuando
en este caso, en el caso de esta paciente y en el caso de que esta sintomatología de infección a nivel de analítica sale negativo, es síntoma de una mala funcionalidad de la musculatura del obturador interno, ¿no? Que se manifiesta de esta manera como si fuese una infección. Y este es un campo más en lo que la fisioterapia del suelo pélvico pues trabaja, ¿no? En la funcionalidad de lo que es la musculatura, ¿no? De tanto propia del suelo pélvico como todo lo que es la estructura de lo que es las caderas, la musculatura del obturador, piramidal, toda esta estructura. El trabajo, ya digo, preventivo, siempre, igual que uno va al ginecólogo, ¿no? Pues de esa misma manera tiene la misma relevancia e importancia la valoración y el trabajo del suelo pélvico desde la fisioterapia. Muy bien, si alguien quiere preguntar lo que sea, directamente que quite el sonido y se presente o pregunte, o directamente por el chat, como queráis, ¿vale? No hace falta pedir la vez, ¿vale? Si mientras lo pensáis, yo tengo una segunda pregunta también que la tenía aquí apuntada, ¿vale? También es una cosa que también me ha pasado, que muchas veces la gente relaciona problemas de suelo pélvico solo con haber dado a luz. Es decir, hay gente que piensa que dice, no, yo, por ejemplo, el caso de hoy, dice, bueno, es que mi mujer fue por cesárea, entonces el suelo pélvico no se afecta. Eso no es así, ¿no? Correcto. No, en el caso, a ver, el embarazo se ha llevado durante 9 meses o se ha llegado a las 40 semanas, desde luego, ¿no? Y hay un cambio a nivel estructural, ¿no? Del organismo. El organismo, el cuerpo se adapta para el crecimiento del útero y todo lo que es el suelo pélvico también, ¿no? Ha sufrido durante 9 meses todo ese proceso de aumento de presión intraabdominal y toda esa presión tanto hacia las vísceras de los intestinos, hígado, páncreas, diafragma, como hacia abajo, ¿no? Todo lo que es las vísceras pélvicas, que es una presión sobre la vejiga, sobre el recto, y esa presión, pues, si no se conserva una buena postura y una buena higiene postural, se previenen y se preparan para el embarazo, puede provocar incontinencias o hemorroides, que eso no siempre se da solo, o no solo se da en el momento del parto, sino en todo el proceso del parto, ¿no? Y si es una cesárea, pues, es decir, el trabajo del suelo pélvico no solo es por un parto vaginal, que ahí es que sí o sí se tiene que hacer una valoración, porque al final es un trauma, ¿no? El parto, la salida del bebé, la presión que ejerce para poder salir del canal vaginal y realizarse el parto, ¿no? En la cesárea se hace un corte y se cortan estructuras ligamentosas y muscular que deja una recuperación a nivel de cicatriz, ¿no? De la sutura, de esas estructuras que se han cortado y hay que trabajar lo que es la cicatriz, hay que trabajar la respiración y que el organismo vuelva otra vez a readaptarse a lo que era antes, ¿no? Vale, me pregunta. Hola. Perdona, sí, habla, no sé quién eres, pero habla directamente. Sí, gracias, Guille, soy Jazmín. Hola, Jazmín, ¿qué tal? Sí, bueno, lo primero, Esmeralda, muchas gracias por la presentación y por la explicación. Yo tenía 2 preguntas muy rapiditas, que creo que hay alguna en el chat también. Una, ¿cuál sería el tiempo recomendado para hacer ejercicios de suelo pélvico a la semana? Y esto quiere decir una hora, 2 horas, 3, todos los días, ¿no? Más o menos, bueno, esta sería una pregunta. Y la segunda pregunta es, para aquellos que hacemos ya pilates, ¿estos ejercicios de suelo pélvico serían complementarios? ¿Se puede compaginar sin ningún problema? ¿Deberíamos disminuir horas de pilates para aumentar horas de suelo pélvico? ¿Cómo lo compaginamos? Gracias. A ver, se puede compaginar, puede ser complementario. ¿Y por qué? ¿Vale? Primero, yo puedo, según lo que me está diciendo, tener una idea de cómo es el suelo pélvico,
pero hasta no tener una valoración tanto del tono, de la fuerza muscular y de la integridad del tejido, no sé qué ejercicio es adaptado y para usted, ¿vale? Porque hay casos que hay una hipertonía y entonces hay ejercicios de pilates que tendrían que ser adaptados a la necesidad de recuperación de su suelo pélvico. Por el contrario, si tiene una flacidez o los músculos están flojitos y hay pérdidas o hay un tipo de prolapso, pues también los ejercicios serían adaptados. Pero tanto pilates como bien realizados y respetando todo lo que es la integridad y la mecánica, la biomecánica y funcionalidad del suelo pélvico, ya digo, puede ser complementario o puede ser parte de la terapia. A partir de qué semana, pues eso va a depender del estado en que se encuentre su suelo pélvico. Vale, otra Vale, muy bien. No sé si he respondido, Yasmín. Sí. Quizás si me da... Sí. No, sí, muchas gracias. Entiendo que es eso, que es primero hay que hacer una valoración individualizada que depende de cómo esté el suelo pélvico para eso, compaginarlo más o menos con pilates o otros ejercicios, y el tiempo pues igual, entiendo que dependerá de si la patología, por llamarlo de alguna manera, es más severa, pues habrá que dedicarle más tiempo que si es menos severa. Sí, aunque el suelo pélvico es muy agradecido porque siempre responde. Entonces, el trabajo del suelo pélvico, ya sea con ejercicios propios y específicos, ya digo, complementarlo tanto con pilates, y gimnasia abdominal hipopresiva, con yoga y tal, ya digo, puede ser complementario o una segunda fase del tratamiento. O sea que complementario siempre se puede hacer podríamos decir, una recuperación más completa, ¿no? Para poderlo adaptar a lo que es la funcionalidad del día a día, porque al final nuestra funcionalidad, nuestra manera es dinámica, ¿no? Entonces el suelo pélvico pues tiene que hacer unos ejercicios específicos cuando haya una disfunción particular, y a partir de una valoración sabemos que si es A, B, C o A más C y D, o esta es la primera parte, que es una terapia manual, una terapia más enfocada a lo que es el tratamiento conservador y el tratamiento con aparatos, y otra parte que es ya los ejercicios específicos o los ejercicios a través de pilates o gimnasia abdominal hipopresiva o otra técnica que sea complementaria y adaptada vuelvo a decir, cuando hay alguna disfunción. Muy bien, muchas gracias. Otra persona estaba preguntando por aquí, Esmeralda, también, que te dice que no sabe si es que también ha llegado tarde la charla, si había la relación acerca de la diástasis abdominal con el suelo pélvico, ¿vale? Que estaba comentando, había preguntado a ver si podías aclarar un poco este tema. Perdona. La relación de la diástasis abdominal con el suelo pélvico, es decir, cómo se integra eso, qué tipo de tratamiento tiene y tal. Vale. Es habitual que después de un embarazo, ¿no? Por el crecimiento del abdomen y el estiramiento del tejido muscular, pues se empiece a aparecer una diástasis, ¿no? Las relaciones, ¿vale? La faja abdominal está en estrecha relación con lo que es el suelo pélvico, no es una forma independiente. Nosotros no somos solo la parte superior y el diafragma o solo la parte de la pelvis, ¿no? No, es un conjunto, es todo, somos un todo, quiero decir, ¿no? Cuando hay una mala funcionalidad de lo que es la faja abdominal, pues influye directamente en lo que es la funcionalidad del suelo pélvico. Cuando hay una diástasis, hay una incompetencia de lo que es la faja abdominal, esta incompetencia hace que la dinámica y el trabajo de las estructuras propias del suelo pélvico no realicen bien su función. Entonces, si no hay una pared abdominal apta para
recibir y dirigir esas presiones intraabdominales, como puede ser una tos, como puede ser un pujo a la hora de la defecación, o como puede ser la realización de alzar un peso o la bolsa de la compra. Si esta faja abdominal no está apta, esa presión tiene que salir por algún lugar, ¿no? Y va a salir por donde más débil está la musculatura. Y en el caso de la diástasis, pues sale por ahí, o va a buscar una salida o una salida a través del suelo pélvico, y está relacionada pues porque es la faja abdominal, y uno de los principales es el transverso profundo del abdomen, que es con el que trabajamos mucho lo que es la recuperación del tono muscular y la competencia del suelo pélvico. También se puede usar, me imagino, ¿no?, que hablamos del tema de la diatermia para ayudar a la generación de colágeno en las fibras del recto abdominal, imagino, ¿no? También. Sí, con la diatermia lo que trabaja efectivamente Guillermo es a través de esa estimulación y ese llamado de sangre local el aumento del colágeno, y ese aumento del colágeno ayuda por decirlo de alguna manera, que esas dos estructuras se vuelvan a juntar y a pegar cuando la diástasis no es de cirugía. Si hay una diástasis de más de 3 centímetros, pues ahí siempre se va a ayudar al paciente, porque va a ayudar a que primero que no vaya más, ¿no? Y segundo, que esas estructuras se vayan juntando se vayan juntando o pegando esas estructuras, y efectivamente con la diatermia se trabaja mucho lo que es la diástasis, ¿no? La recuperación de la diástasis, acompañado de lo que es la competencia a nivel muscular, es decir, el tono, todo el trabajo a nivel de ejercicios y a nivel postural. También estaban comentando, hablaba una chica acerca de las que no habían tenido, por no tener hijos, digámoslo así, al no tener hijos y entrar en edad de menopausia, qué tipo de tratamiento preventivo se recomienda para el suelo pélvico en esos casos. Cuando no se ha tenido hijos. Pues y llegas a una edad de menopausia, es decir, aunque no hayas tenido hijos, digámoslo así, sí. Llegas a la época de menopausia, si hay algún tipo de tratamiento preventivo. Sí. A ver, cuando estamos en la edad de la menopausia y tenemos el descenso de la cascada hormonal, las hormonas influyen en todo lo que es la funcionalidad de nuestro organismo, y sobre todo en el tejido, tanto de la flora vaginal, como lo que es la estructura muscular, ¿no? Entonces, ¿qué síntomas o qué signos? Pues lo que sentimos es resequedad, una especie de irritabilidad de la mucosa vaginal, y esto se puede trabajar mucho con lo que es la diatermia. Mucho con la diatermia, porque hace un llamado de irrigación local. Esa irrigación local lo que hace es alimentar a ese tejido, ¿no? Oxigenar ese tejido y ayudar a que las estructuras no se sigan, permitirme la comparación, a que ese terreno se vaya secando. Es igual que una planta, ¿no? Tenemos una maceta y una planta. Si las regamos adecuadamente, esa planta no solo va a estar verde y va a dar las flores, sino que va a tener un buen color y va a tener una firmeza, ¿no? Cuando no se echa agua y tal, pues se va secando la tierra y se va resquebrajando esa tierra, ¿no? Es lo que pasa con todo lo que es la mucosa vaginal durante la menopausia, y esto influye mucho en lo que es el tono, la funcionalidad y el tono, el cierre uretral. Por eso hay muchas incontinencias, porque al final influye directamente en lo que es la mucosa y a nivel muscular, y las estructuras es como que van descendiendo, ¿no? Porque ya todo lo que estaba puesto de tal manera firme y cada cosa milimetrada en su sitio, de pronto pues esa capacidad, esa funcionalidad del tejido pues va decayendo, no va cayendo, y esas vísceras van bajando y se van moviendo. En el caso de la uretra, por ejemplo,
pues ahí puede haber un uretrocele o una dispareunia si vamos a otro tal, o problemas de inflamatorios. También me preguntaron el otro día cuando comentamos que íbamos a hablar esto, alguien me comentó acerca del tipo de tratamiento, si es un tratamiento desagradable. Ya sabemos que los fisios, por suerte o por desgracia, tenemos una fama de que nos dedicamos a torturar a la gente. Entonces me preguntaban, bueno, ¿y este tratamiento de suelo pélvico y tal son tratamientos muy molestos y tal? Digo, porque ya bastante daño nos hace, como para que ahora inventéis otra cosa y tal. Y digo, se lo comentaremos a Esmeralda y ella nos dará su versión de los dolores en el tratamiento. Vale. Siempre se trabaja de acuerdo, desde luego, eso va a depender, ¿no? del tipo de patología y del tiempo y del tipo de tratamiento que vamos a realizar. Siempre se empieza por un tratamiento conservador, siempre a nivel propioceptivo, de reconocimiento, de saber qué es, dónde está y para qué sirve. Que yo sepa qué hay ahí en el mundo de los bajos, ¿no? Cómo funciona, y a partir de ahí la aceptación del tratamiento, el enfoque va a ser diferente. Ya digo, hay varias líneas de tratamiento, unas muy conservadoras que se trabaja a través, por ejemplo, de la terapia facial, ¿no? Que trabajamos mucho con terapia facial, con diatermia y terapia manual, drenaje linfático, todo lo que es el dolor pélvico crónico, que son personas que tienen el dolor, bueno, tomando morfinas, pacientes con cáncer y tal, que trabajamos mucho ese tema, ¿no? Del dolor, y son tratamientos muy conservadores, que lo que queremos precisamente es no causar dolor, ¿no? Lo que quiero decir es que hay varios tipos de tratamiento. Hay tratamientos que se realizan sin la provocación, digamos, o llegar a provocar dolor, y otros en los cuales pues es a veces necesario para tener una reacción y una reactivación a nivel muscular y tener una mejora de lo que es la mucosa en este caso, o la funcionalidad, la competencia de la musculatura, ¿no? Igual que trabajamos pues una contractura en la espalda, vamos a trabajar igual una contractura en lo que es la musculatura del suelo pélvico. Hay puntos de dolor y hay que tratarlos, y bueno, pues puede provocar dolor o no, y también va a depender del umbral del dolor de cada paciente. De cada paciente, claro, eso siempre pasa. De acuerdo, pues no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, o bien vía chat, o preguntar, o aprovechar ahora que es el momento. O si quieres realizarlo de forma privada, luego nos... Sí, creo que lo he comentado antes, pero si no lo vuelvo a comentar. Si tenéis alguna consulta, efectivamente, a nivel privado, que no queréis comentarlo en grupo o lo que sea, pues bien podéis reenviármela a mí, o si no, de todas maneras, no sé si también, Esmeralda, tú quieres dejar tu correo electrónico o como quieras, eso sí, como queráis, ¿vale? O lo que lo envíen directamente al correo de la clínica. Bien, perfecto, sí, mejor. Eso desde ahí lo reenvío. Sí, efectivamente, si tenéis alguna consulta, directamente me lo mandáis al correo de la clínica. Bueno, creo que lo sabéis todos, si no, ahora lo colocaré también en el chat, es info@fisiobarajas.com, y me ponéis en el asunto suelo pélvico, Esmeralda, lo que sea, y yo directamente se lo reenvío a ella, ¿vale? Ella, en principio, empezará a trabajar a partir de noviembre, y bueno, pues cuando necesitáis lo que sea, pues para pedir cita, pues llamáis a Fisio Barajas, decís que es para cita con Esmeralda, para el suelo pélvico, y ya empezaremos a generar la agenda. Y nada más, por ahora yo creo que no hay más que decir. Si alguien tiene algo que preguntar, y si no, les digo que pues más adelante, pues si tenéis cualquier duda, podéis hacerlo vía mail. Pues nada, yo por mi parte agradeceros a todos la asistencia, y nada. Y Esmeralda, si quieres despedirte, pues adelante. Pues nada, agradecida, y ya digo, cualquier consulta, si queréis hacer una consulta telefónica, también la podéis pedir a través del correo y nos organizamos, y quizás eso también. Yo entiendo que hay cosas que igual es más
no sé si decir más fácil o tal, poderlo comentar de forma privada. O sea que lo que estoy abierta a lo que podáis, queráis y cualquier consulta a nivel de correo electrónico o alguna consulta telefónica lo podemos organizar y despejar dudas. Aprovecho para recordar antes de terminar que os acordéis, por favor, de poner vuestro nombre en el chat, ¿vale? Nombre y apellidos para poder apuntaros para el tema del sorteo de la valoración, ¿vale? Una vez que tengamos todos los nombres, yo haré un sorteo y luego yo os lo haré llegar, no sé si vía WhatsApp o un link o lo que sea, para que sepáis a quién ha sido la agraciada con la valoración, ¿vale? Bueno, pues nada, muchas gracias, chicas. Gracias a ti, Esmeralda. Y cualquier cosa, pues vamos a hablar. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, chao chicos. Bueno, Un placer. Voy a dejar el chat abierto un rato para que si quiere alguien apuntar vuestro nombre, ¿de acuerdo? Pero lo que es el webinar ya lo damos por cerrado. Hasta luego. Muchas Chao, gracias gracias. a todos. Gracias. Gracias, Esmeralda. Luego, a vosotros. Chao.